Como cierre de los ejercicios, sobre todo, este, la función principal o la importancia de hacer este tipo de ejercicios precisamente es para ver panoramas, para plantearnos escenarios. Y algo que les recomiendo mucho, cuando estamos en clase, es bien bonito y bien padre planear o proyectar en positivo, ¿ok? Y es algo a lo que estamos siempre acostumbrados. Si vamos a hacer un viaje, pues lo primero o que percibimos, pues es que nos va a ir muy bien, que en el viaje vamos a tener muy buen, muy buen inicio y fin, que todo va a estar pues a como lo proyectamos. Pero resulta pues que en el Inter vienen situaciones a lo mejor que se salieron de tu, de tu alcance, ¿no? Y entonces es cuando, ¿y cómo lo resolvemos? ¿Y qué hacemos? Y entonces viene un tanto la frustración, viene un tanto el no saber cómo reaccionar. Sin embargo, si tienes considerado dentro de tu viaje, por ejemplo, que pueden suscitarse algunas situaciones, pues ya tienes el plan que vas a ejecutar para poderlo contrarrestar, para que esto tenga el menor impacto posible. Y pues en el caso de estos ejercicios que hemos planteado, lo que les comentaba a las compañeras, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ya se llega a tu siguiente mes y pues resulta que el negocio va lento, si hay ventas, pero bueno, está apenas dándose a conocer y los ingresos pues están todavía un poquito bajitos, pero el mes que viene ya tienes que considerar que hay que pagar tu renta, tu luz y la nómina, pues es así, no deja no descansa, no para. Entonces, pues siempre ver esos escenarios y sobre esos escenarios eh, hacer tu propuesta de finalmente cómo lo podríamos solventar, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Pónganme una reacción por ahí si no tenemos ningún inconveniente, pues para seguir avanzando. Voy a compartirles pantalla de la presentación que hemos estado trabajando. La hojita, ¿se acuerdan que les pasé la semana pasada? Les dije que de preferencia la imprimieran y la tuvieran a su alcance porque ese es nuestro... Mande, te escucho. Bueno, ya iba a comenzar a hablar de ello, pero respecto a a las hojas, Ajá. ayer nos comentó lo del glosario. Entonces yo lo estaba haciendo, pero era de la tercera fila, Ujú, prácticamente que son puros, bueno, términos se podría decir. sí, Entonces yo lo estaba haciendo de ello, era la duda que tenía. sí, es correcto, estás bien. ¿Sí? Ok, es Ajá. que, bueno, justo también con Mago tenía la misma duda Ujú. y no sabíamos si era en general de todo o solo de esos términos. No solo de los tres, bueno, de la columna 3, donde dice cuentas, porque el Ajá. activo ya lo tienes en definición, los subgrupos, que no recuerdo si ya los trabajamos, no recuerdo si ya les di las definiciones de circulante, de fijo y diferido, o no. Creo que sí, ¿no? Eh, Circulantes, flujo de caja, Pero la definición de diferido. activo circulante, ¿qué es Ajá. activo circulante? Ya lo vimos, Activo ¿verdad? circulante. A Inclusive les ver, puse creo que sí. ejemplos, Sí, sí, sí. ¿sí, verdad? Ya vimos Sí, activo circulante, activo fijo, activo diferido, pasivo circulante, pasivo fijo, pasivo diferido, sí. ¿no? Y como gracias Margarita, y como actividad adicional, pues les pedí que hicieran el glosario, que de preferencia pues utilizaras tus propias palabras para definir las cuentas contables, ¿no? Para que te fueras acostumbrando a la interpretación de términos que vamos a ir acomodando ya en otro formato, ¿ok? Este primer formato que les mostré es el formato de balance. El siguiente formato que vamos a ver es un formato de registro de operaciones con ciertas características donde conlleva toda tu hoja, es decir, conlleva la cuenta contable, conlleva el grupo y conlleva el subgrupo. Entonces,
E insisto, yo voy avanzando en la medida que ustedes me van indicando que no tenemos duda, ya me quedó claro, ¿no? Ya me quedó claro que es un balance, ya me quedó claro que es el equilibrio, ya me quedó claro que es la ecuación contable. ¿Hasta ahí vamos bien todos? Sí, Perfecto. Entonces, vamos a avanzar. Vamos a darle paso, ahora sí, a los siguientes elementos. ¿Me dicen si ya se ve mi pantalla? sí, ya sé. Ya, ok. Bueno, esto ya lo estuvimos viendo, las definiciones, qué es activo, qué es pasivo, qué es capital contable, qué es activo circulante, activo fijo, activo diferido, pasivo circulante, pasivo fijo, pasivo diferido. Ya vimos también esta parte de la ecuación contable, que precisamente son los ejercicios que estuvimos revisando, ¿ok? Bueno, déjeme ver si... No, no la tengo completa. Ok, acá. Me regreso de este lado. Bueno, ya trabajamos estas definiciones, ¿ok? ¿Alguna duda con los grupos y con los subgrupos? ¿Vamos bien? Ok, gracias, Margarita. Me dice Margarita que no, entonces entiendo que todos estamos bien. Bueno, vamos a ver eh, rápido algunas definiciones. Si ustedes ya hicieron su glosario, van empatando conmigo, ¿ok? No me voy a detener a profundizar mucho porque el hecho es de que ustedes tengan su propio glosario de consulta, pero obviamente pues que corroboremos que estamos en la misma sintonía, ¿ok? Empezamos. Dentro del activo circulante, que son bienes y derechos que se clasifican de acuerdo a su grado de disponibilidad y se consumen en un periodo menor a un año. Tenemos los siguientes activos. Tenemos caja, bancos, almacén, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos e IVA acreditable. Ok, ¿qué entiendo por caja? Es dinero en la empresa para gastos menores. Bancos, entradas y salidas de dinero que pertenecen a la empresa. ¿Ok? Almacén, producto. Documentos por cobrar, letras de cambio y pagarés, que precisamente corresponde a la explicación que le hice creo que me preguntó Eve o Fer, no me acuerdo quién de las dos, pero bueno, la letra de cambio y el pagaré corresponden a la cuenta contable que se llama documentos por cobrar. Es decir, cuando tú le vendes, por ejemplo, un escritorio a un empleado, ¿no? O una computadora a un empleado y le dices, bueno, llévatela, me la vas pagando, pero fírmame una letra o un pagaré para que tengamos un acuerdo y en estos plazos tú ya liquidaste el escritorio, liquidaste la computadora. Deudores diversos le deben a la empresa por cualquier concepto que no sea mercancía, ¿ok? El mismo escenario. A un empleado le vendí una computadora, pero no le pedí nada en garantía. Le voy a ir descontando por nómina. Este empleado se convierte en mi deudor, ¿ok? Cada quincena, cada semana, según yo le pague, le voy a ir descontando la parte proporcional del monto de la computadora o del monto del escritorio. El IVA acreditable, tenemos dos tipos de IVA. El IVA, bueno, el IVA es único, no hay más. El impuesto sobre el valor agregado, que es el impuesto al consumo. Pero cuando tú compras, se genera IVA acreditable. Cuando tú vendes, que lo vamos a ver más abajo, se le llama IVA trasladado, ¿ok? El IVA acreditable, es decir, que tú acreditas que lo pagaste, ¿ok? Que ya consumiste y por lo tanto, pues se te cobró un impuesto. Entonces, la tasa es la misma, 16%, pero para todas las compras o gastos o pagos que realizamos, se llama IVA acreditable. ¿Alguna duda con estas cuentas de activo circulante? ¿Alguna cuenta que no les quede clara o que necesiten que se las explique con otro ejemplo? ¿No? ¿Ninguna? Ok, seguimos entonces. Después tenemos el activo fijo. El activo fijo son bienes que se adquieren y se clasifican de acuerdo a su grado de permanencia. Ok, tienen un periodo de vida útil mayor a un año.
Es decir, son adquisiciones que yo hago y que me van a dar un beneficio porque las requiero para mis actividades. Por ejemplo, en el caso de la papelería, hice unas nuevas adquisiciones, ¿no? Compré mostradores o compré estas impresoras, inclusive hasta para planos, ¿no? Entonces, pues son bienes que no voy a desecharlos porque pues tienen un periodo de vida útil y espero que me den muchísimos beneficios económicos, precisamente por la inversión que estoy haciendo. Dentro del activo fijo, que son bienes principalmente, más que derechos, son bienes. Tenemos terreno, aquí pues no le veo mayor problema explicarlo, edificio. Dentro de edificio, no nada más es un corporativo, entran los locales, entran las naves industriales, entra la planta como tal, ¿ok? La cuenta se llama edificio, pero puede tener, para que no se queden como con esa idea, pues edificio nada más un inmueble para oficinas, no, también corresponde a la parte de producción, de almacenaje y demás. Mobiliario y equipo son las adquisiciones que yo hago para amueblar mis oficinas y mis centros, bueno, mis distintas áreas de trabajo. Por ejemplo, necesito escritorios, un escritorio por lo menos, una computadora, bueno, no la computadora aquí no entraría, entra en otro concepto. Necesito una silla de ejecutiva, necesito a lo mejor un archivero, un librero, necesito un proyector, por ejemplo, para algunas juntas que pueda tener, necesito anaqueles para poner mi producto para que se almacene, o refrigeradores, si es un caso de productos perecederos, pues necesito en el mobiliario incluir estos refrigeradores o congeladores. Necesito racks, en el caso de que mi producto sea ropa, este, maniquís, por ejemplo, para pues obviamente hacer esta exhibición, los bastidores, las máquinas de coser, ¿ok? Ojo, la contabilidad que vamos a ver es de una empresa comercial o de un negocio comercial. Para una empresa industrial, es decir, una empresa que transforma la materia prima, hay otras cuentas, ¿ok? Cambia bueno, se incluye, no es que cambie. Ahí podemos agregar algunos otros, elementos, ya que una actividad industrial, pues requiere, es mayor, es más compleja y requiere mayor, análisis minucioso. Entonces, yo ahorita, por ejemplo, les incluyo en el mobiliario las máquinas de coser, ¿no? Para prendas, para confección de prendas. Pero si se trata de una empresa como, por ejemplo, no sé, Levi's, pues aquí entra la maquinaria y tengo que tener una cuenta contable específica que registre la adquisición de maquinaria, ¿ok? Entonces, hago esa aclaración. La contabilidad que analizamos nosotros es para giros comerciales, ¿ok? Compra, venta o distribución. Pero ya para una planta como tal, una industria, pues se requiere de otro análisis, ¿sale? Y de otro catálogo de cuentas, por supuesto. Entonces, en el mobiliario y equipo, pues si necesito tijeras, ahí registro la adquisición de tijeras para corte de tela, por ejemplo, patrones, no sé, todo lo que necesite para mi operación. Después tengo equipo de reparto. El equipo de reparto incluye camionetas principalmente, motos, ¿no? Si es que tengo entregas físicas que corren por mi cuenta, pues necesito tener o contar por lo menos con una moto y tener un chofer que maneje esa moto para que haga la entrega de los pedidos. A veces los pequeños negocios ocupan sus propios vehículos, ¿no? En tu auto metes todos los paquetes que vas a entregar, y haces tus rutas y visitas a tus clientes. Entonces, pues también ese se consideraría un equipo de reparto y netamente, pues solamente las camionetas o los trailers, ¿no? Equipo de cómputo implican las computadoras, los multifuncionales, ¿ok? Todo lo relacionado con software y hardware, lo registramos aquí en equipo de cómputo. Después tenemos una cuenta que se llama depósitos en garantía. Esta cuenta de depósitos en garantía es más, pues es más usada cuando, por ejemplo, tengo que vender mercancía, pero el cliente no me la compra del todo. O sea, es decir,
se llama mercancía en consignación. Y entonces, le digo, por la mercancía que te voy a poner, en tu negocio, nada más págame lo que vendas, ¿ok? Yo te voy a traer, no sé, 100,000 pesos de mercancía, tú me vas a pagar solamente la mercancía que vendas, la mercancía que no vendas me la vas a regresar, pero para que yo te pueda dejar esa mercancía, necesito pues un depósito, ¿no? Necesito un importe, una cantidad que cuando yo recupere el monto de mi mercancía o la mercancía como tal, pues yo te regreso tu dinero, ¿no? Así más o menos funcionan los depósitos en garantía. Acciones y valores, compra y venta de acciones. Solamente cuando cotizas en bolsa, o cuando quieres ser socio de una empresa, pues entonces utilizamos la cuenta contable que se llama acciones y valores. Después tenemos el activo diferido. Ah, bueno, ¿dudas con el activo fijo? Con algunos conceptos de activo fijo. ¿Quedó claro? ¿Se entienden? El edificio, cuando dijo planta, también es, o sea, aquí entra todo lo de los departamentos, ¿no? Exacto, Ah, ok, ok. exactamente. Ujú. Por ejemplo, Vale, vale. en tu negocio, Eve, tú ahí lo dividirías por secciones, ¿no? Ujú. Sí, sí, Este, sí. tendrías a lo mejor tu área fue la papelería, ¿verdad? Ajá, sería el área de papelería, el área Ajá, de regalos y el área exacto. de perfumería. Y tu fotocopiado, por ejemplo, impresión y fotocopiado. Ah, bueno, ese lo podría unir con la papelería, bueno, ya que es, pues ahí se van, no sé, es lo Ujú, mismo, casi, ok. casi. Tú aquí lo podrías dividir en cuantas secciones, consideres necesarias, ¿no? Ujú. En el caso de Fer, por ejemplo, que es una tienda donde va a meter más elementos, pues entonces sí tiene que estar súper bien definida, ¿no? Para que el cliente sepa dónde buscar y a dónde dirigirse, ¿ok? ¿Alguna otra duda con el activo fijo? Vamos bien, ok. Vamos entonces al activo diferido. En el activo diferido, acuérdense que son pagos anticipados, y con el tiempo se convierten en gastos. Generalmente se ocupan para servicios. Tenemos una cuenta contable que se llama gastos de organización. La cuenta de gastos de organización se utiliza cuando yo requiero, por ejemplo, en el caso de Fer, ¿no? Que quiere vender vinos y licores, quiere meter en su tienda, pero pues no sabe, o sea, sabe que tiene que cumplir con el trámite, pero pues no sabe ni siquiera por dónde empezar. Entonces consulta a un abogado, por ejemplo, y le pide que pues haga el trámite. Entonces, esa operación como tal de contratar un abogado se llama un gasto de organización, ¿ok? ¿Por qué? Porque este abogado pues se va a dirigir a las oficinas necesarias, va a recopilar la papelería o los documentos necesarios para poder tramitar el permiso y pagar obviamente el monto del permiso, pero también Fer le tendría que pagar los honorarios al abogado, ¿ok? Entonces, una cosa es pagar el permiso y otra cosa es el sueldo, bueno, en este caso los honorarios que te va a cobrar el abogado. Y son dos cosas diferentes, no se mezclan. Los honorarios directamente al abogado, pero el permiso pues tiene otra connotación, ¿ok? Luego tenemos gastos de instalación. Los gastos de instalación se utilizan cuando, por ahí me puso Oscar y alguien más, o alguien más le comenté ayer, remodelaciones, mantenimiento, adaptaciones, mejoras. Ya me entregaron el local, pero, híjole, la pintura ese color que tiene, pues no tiene nada que ver con mi taquería, ¿no? Utilizo la psicología del color y yo sé que para, motivar, se me fue la palabra, bueno, sí, vamos a dejarlo así porque se me olvidó la palabrita. Para que los clientes pues coman más o se sientan motivados a pasar a mi local, utilizo el anaranjado y utilizo el amarillo, ¿no? Entonces, ¿Incentivar pues, a o incentivar, tratas? ajá, algo así, ¿no? Por ahí andábamos. Pero acuérdense que existe la psicología del color y créanme, es verídico y es necesario tenerlo presente, por ejemplo, cuando las marcas quieren lograr un mensaje importante, poderoso, utilizan precisamente ciertos colores porque en tu en tu cerebro, en tu subconsciente y consciente, esas señales quedan registradas. Entonces,
los símbolos, somos muy dados de símbolos y somos muy dados a la vista. Entonces, por ejemplo, vean McDonald's, la M, que es este logo de McDonald's, es amarilla. Y es amarilla por una razón, no porque al dueño le gustó que fuera amarilla, porque el amarillo y el naranja, ay, incentivan el consumo de alimentos o generan pues esa sensación de, ay, tengo hambre o tengo antojo, ¿no? Marcas de coches, por ejemplo, pues utilizan mucho el negro, ¿no? En sus logos o colores sobrios, como el blanco, el azul, el gris, porque precisamente pues tienen una función eh, dentro de la psicología, pues llegar a este punto. El caso es que, bueno, este, si mi negocio es de, por ejemplo, en el caso de Oscar, que fue la taquería, pues obviamente tiene que tener distintivos en naranja, en amarillo y a lo mejor uno que otro color que combine, ¿no? A lo mejor un gris o un blanco, no sé. En el caso de la papelería, pues a lo mejor valdría la pena los colores pastel, ¿no? Los tonos en azul, en rosa, en verde, que sean atractivos para, pues, para chicos, para chicas, para niños, para fomentar pues esa sensación de tranquilidad, de relajación. Vean que las clínicas, por ejemplo, siempre utilizan el azul y el blanco, ¿no? Bueno, ese es un paréntesis para hacer referencia precisamente a los gastos de instalación. Necesito tantos contactos porque voy a tener tantos refrigeradores. Ah, bueno, pues necesito hacer ese gasto, ¿ok? Papelería y útiles, pues obviamente todo lo que se consume dentro del local o del negocio, cuadernos u hojas o folders o clips o grapas o plumas o bueno, de estas maquinitas para enmicar, por ejemplo, no sé, todo lo que se consuma dentro de la empresa, pero para uso de los empleados, del dueño y los empleados, porque en el caso, por ejemplo, de EVE, que es una papelería como tal, pues esa es su materia prima, ¿no? Ese es su producto, ¿ok? Propaganda y publicidad, obviamente tiene que ver con anuncios como flyers, volantes, hacer unas lonas, mandar a hacer unos trípticos, eh, poner dentro de la fachada luminarias, ¿no? Estos anuncios que se ven muy bonitos, que son letras y que están coloridos, pues bueno, al final eso entra o como parte de tu decoración o tiene un otro uso que sería la publicidad. Entonces, pues entra como propaganda y publicidad. Em, Primas de seguro, inclusive creo que ya les había comentado, son las pólizas que compras, que adquieres para que tu negocio esté asegurado. Fíjense, les platico rápido. Últimamente, y de hecho pues lo comentábamos de repente en casa, no sé a qué se deba, hay muchas explosiones, hay muchos incendios. Incendios de fábricas, pero también de locales, pero también de casas habitación. Y si no se cuenta con una póliza de seguro, por ejemplo, para siniestros, para percances, por ejemplo, situaciones que pasan, pues corres el riesgo de que te quedes sin nada, de que no tengas, a veces pues el gobierno te dice, no, pues te vamos a ayudar para volver a construir o para que recuperes pues una parte de lo que perdiste, pero en realidad pues no es una cantidad importante, ¿no? Sin embargo, si tú pagas una póliza de seguro donde haces un convenio por tus bienes que vas a asegurar, aparte de tus coches, aparte de tu inmueble, pero de tu producto o de tus máquinas, te da cierta tranquilidad, ¿ok? Porque esperemos, tocamos madera, ¿no? Llega a pasar un siniestro, por ejemplo, pues lo absorbes, literal. Y aunque el seguro de repente es tardado, que los peritos que levantan las evidencias y no, y esto, por qué y aquello, muchas veces no te dan como tal el 100%, pero pues sí es una recuperación importante. Entonces, vale la pena considerar una póliza, ¿no? Y entonces contablemente se le llama prima de seguro. Tenemos las rentas, ¿no? Ahorita en sus ejercicios que hicieron, todos utilizaron el concepto de renta, ¿ok? Acordé que la renta va a ser de, por ejemplo, en el caso de Oscar en Polanco, ¿no? Pues aparte de la renta, Oscar va a tener que adelantar 1 o 2 meses más. Es la negociación, por ejemplo, para poder habitar el inmueble, ¿ok? Intereses pagados cuando solicitaste un préstamo,
ya sea al banco o algún tercero, y te pide que pues ya liquides lo que te va a cobrar como tal de intereses y al final del plazo estimado, pues solamente cubras la parte del préstamo. ¿Dudas, preguntas con los activos? Tanto circulante, fijo, diferido. ¿Alguna de estas cuentas que no le caches todavía o como que no te suena? ¿O todo quedó claro? Por ahí, avísenme, please. Todo claro. Perfecto, muchas gracias. Entonces, seguimos. Gracias, Margarita, todo bien. Bueno, luego nos vamos al pasivo. Aquí en pasivo, pues se dan cuenta, es mucho más corta la lectura, ¿ok? A diferencia del activo, porque activos, bueno, hay N cantidad de activos que podemos adquirir y ni siquiera los mencionamos. Sin embargo, pues para efectos académicos, esos serán los más importantes. Dentro del pasivo circulante, ya sabemos que el pasivo son las deudas, que el circulante se clasifica de acuerdo a su grado de exigibilidad. Tenemos las siguientes cuentas: proveedores, acreedores diversos, documentos por pagar a corto plazo, y ahora sí aparece como tal el, la connotación de IVA trasladado, ¿ok? Proveedores los utilizamos cuando compramos mercancía. Por ejemplo, Oscar lo hizo bien, puso que sus insumos de la taquería los va a liquidar en un tiempo determinado. ¿Qué quiere decir? Entonces, que utilizó la cuenta de proveedores. ¿Por qué? Pues porque los proveedores van a darle por lo menos 15 días, ¿no? Va a comprar la carne, va a comprar la verdura, va a comprar etc., etc. Y entonces en 15 días va a pasar su proveedor para que Oscar le haga el pago correspondiente, ya sea total o la parte que hayan acordado. Entonces, proveedores tiene que ver solamente con mi producto. En el caso, por ejemplo, que vimos de las paletas, pues mi proveedor va a ser quien me surta de las paletas, quien me surta de los peluches, quien me surta de la tinta para las impresoras, por ejemplo, quien surta los refrescos, em, las hojas para imprimir, etcétera, ¿ok? Esos serían los proveedores. Los acreedores diversos son empresas o comercios o como le quieran llamar, que me dan un crédito, me dan un financiamiento, pero no tiene nada que ver con mercancía, ¿ok? Por ejemplo, para mi local necesito una máquina registradora o una terminal registradora o una computadora que tenga este punto de venta. ¿Qué quiere decir? Que ahí mismo se va descargando mi inventario o se va registrando mi entrada y salida de producto, pero conseguí un crédito. Entonces, esa máquina registradora o esa computadora con punto de venta la voy a ir pagando poco a poco o en determinado tiempo. ¿A quién se la debo? Al acreedor, ¿ok? Si se la compré por un decir a Office Depot se convierte en mi acreedor. Yo le debo, pero el concepto por el que le debo no tiene nada que ver con mercancía, ¿ok? Entonces, sí quiero como que diferencien esta parte. Si yo compro mercancía a crédito, es proveedores. Si compro cualquier cosa que no es mercancía, es acreedores, ¿ok? Pero hay otra excepción. Si compro mercancía o compro cualquier cosa, pero me piden que firme una letra de cambio o un pagaré, cancelo proveedores, cancelo acreedores y la cuenta que voy a ocupar va a ser documentos por pagar a corto plazo, siempre y cuando estos documentos se liquiden en menos de un año. ¿Ok? Ejemplo, compré mercancía por 100,000, pero me dieron crédito. No voy a ocupar la cuenta de proveedores, voy a ocupar, perdón, y firmé un pagaré a 60 días. No ocupo la cuenta de proveedores, ocupo la cuenta de documentos por pagar a corto plazo, ¿ok? Pero textualmente yo te tengo que decir, compré mercancía a crédito, proveedores. Compré mercancía firmando un pagaré, documentos. Compré una computadora a crédito, acreedores diversos. Compré una computadora firmando un pagaré, documentos, ¿ok? Como para que vayas mentalizándote e identificando cuando uno, cuando otro y cuando otro, ¿ok? Después tenemos IVA trasladado. El IVA trasladado, ya te dije un poquito antes, que el IVA trasladado se utiliza con, oiga, no saben si estoy grabando, porque ya que se acaba la, así estoy grabando. Ya no, ya no, ya me está dando el Alzheimer. Bueno, el IVA trasladado, como te explicaba, se utiliza cuando vendes. Es decir, el IVA se lo vas a pasar al cliente.
se lo vas a pasar al cliente para que lo declare. El IVA acreditable tú lo declaras. El IVA trasladado, el cliente lo declara, se lo estás trasladando. Y la diferencia entre IVA acreditable e IVA trasladado es el IVA por pagar, es decir, es el IVA que le vas a declarar a Hacienda. Entonces son como tres conceptos que se unen simple y sencillamente para pagar impuestos. IVA acreditable cuando compro, IVA trasladado cuando vendo, IVA por pagar cuando ya sé la diferencia y si es a favor, pues no le voy a declarar a Hacienda, pero si es en contra, pues sí le tengo que pagar, ¿no? Tengo el pasivo fijo, que se clasifica porque son inversión, bueno, son deudas que se contraen para inversiones y se consumen o se tienen que pagar en un plazo mayor a un año. Y tenemos acreedores hipotecarios y documentos. Acreedores hipotecarios cuando quieres una deuda o quieres adquirir una deuda, pero no quieres firmar un pagaré, o el banco no te pide que firmes un pagaré, el banco te dice, necesito una garantía más importante, necesito unas escrituras. Entonces, pues es cuando decimos, tengo que hipotecar mi casa o tengo que hipotecar mi terreno. ¿Por qué? Porque me lo piden para poderme facilitar ese préstamo. Y si no llegas a pagar, pues desafortunadamente el banco va a tener que embargar ese bien que tú dejaste en garantía. Por eso es muy complicado. De repente, si algún familiar o alguien te dice, oye, necesito un préstamo, pero me piden un aval o me piden una hipoteca, pues no, a nadie, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, porque corremos el riesgo de que no se pague esta deuda y pues nos embargue, ¿no? Perdamos ese inmueble. Y documentos por pagar a largo plazo, nuevamente, incluye letras de cambio y pagaré, ¿ok? Pero textualmente te tengo que decir, se solicitó préstamo bancario por 1 millón de pesos, por el cual nos pidieron una hipoteca. Ah, bueno, pues ya sé que va a ser acreedores hipotecarios. Pedimos un préstamo bancario, por 1 millón de pesos y se firmaron 7 pagarés a 6 meses cada uno con una tasa de interés del 3%. Ah, bueno, documentos, ¿ok? Y tenemos en el pasivo diferido, rentas cobradas por anticipado e intereses cobrados por anticipado, ¿ok? Lo que hablábamos hace poquito. En tu casa, tienes espacios porque resulta que pues ya tus hermanos ya se casaron, ya se fueron de tu casa y tus papás deciden que pues hay que aprovechar esos espacios y los van a poner en renta. Entonces, estamos hablando de una renta cobrada por anticipado. Le vas a decir al estudiante que quiera ocupar ese espacio, pues que te pague 3 meses o que te pague 6 meses y lo tienes que dejar habitar el tiempo de renta que te pagó, ¿ok? Y los intereses cobrados, en el caso, por ejemplo, de que tú le prestes a uno de tus empleados una cantidad de dinero y le digas, ¿sabes qué? Si te presto los 5,000 pesos, pero me voy a quedar de una vez con los intereses, te voy a cobrar el 10%. Ah, bueno, pues entonces intereses cobrados por anticipado de 500 pesos, entonces yo solamente te entrego 4,500. Así funciona más o menos. ¿Dudas con el pasivo, circulante, fijo y diferido y las cuentas contables que lo incluyen? ¿Vamos bien? Ok. Y por último tenemos el capital contable, que ya habíamos dicho, el capital contable no tiene subgrupo, no se subclasifica, pero sí tiene cuentas contables. Y tenemos tres: capital social, la utilidad o la pérdida del ejercicio. El capital social ya dijimos que es el patrimonio y son todas las aportaciones que hacen los socios, ¿ok? Eh, en este caso tenemos pues la inversión inicial, ¿no? Por ejemplo, yo les puse en el ejercicio un capital inicial para inversión de 100,000 pesos. Entonces, pues estamos hablando de un capital social. Si eres tú el único dueño, pues así se queda, capital social tú. Pero si este capital fue por asociación de dos o más personas, pues entonces estamos hablando de 2, 3, 4 socios, 5 socios, dependiendo. ¿Ok? Pero el punto es que todo aquello que se aporta para arrancar un emprendimiento o un negocio o hacer una inversión, se le llama capital social. Y el concepto de utilidad o pérdida se ocupa
cuando ya estás en operación, por ejemplo, el caso de EVE, el caso de FER, que sus negocios ya están establecidos, pues hay un documento que se llama, bueno, no es un documento, es un estado financiero que se llama estado de resultados. Y el estado de resultados no es más que la determinación precisamente de la utilidad o pérdida con respecto a tus compras y tus ventas, perdón. Si compraste más de lo que vendiste, te va a generar una pérdida. Si vendiste más de lo que compraste, pues te va a generar una utilidad, ¿sale? Pero eso solamente se determina cuando solamente conocemos el funcionamiento del estado de resultados. No se espanten, no vamos a llegar a ese punto, ¿ok? Y digo, no porque no sea importante, claro que lo van a ver, pero ya en su curso normal, en sus clases. Y, ok, aquí. Bueno, primero díganme si hay alguna duda. Díganme si tenemos alguna cuestión con las definiciones, sobre todo en el caso de quienes ya hicieron sus glosarios, si lo que yo les expliqué se acerca o es parecido a lo que ustedes tienen o son cosas distintas, pero bueno, ya tienen ambas versiones, la versión corta que yo les di y la versión de su glosario, ¿sale? ¿Alguna duda, pregunta? No. No, gracias. Ok, espero que los demás estemos en la misma situación porque vamos a, gracias, Oscar. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir de menos a más. Y las cosas, pues obviamente se van a ir empezando a especializar. Mándeme. Me comenta Mago que se le está yendo mucho la señal, que se tuvo que salir de la sesión. Ah, bueno, ok, en cuanto pueda, pues que se vuelva a conectar, no hay problema. Sí, sí, sí. Va que va. Ningún inconveniente. Gracias. Va. Ahorita ya igual nos queda un minutito nada más de esta segunda sesión y pues obviamente ya saben que nos volvemos a conectar. Y bueno, es que si empiezo a explicarles cómo está esta parte, eh, tómenle, bueno, de hecho viene en su hojita. No, si quieren tomarle captura o si quieren tomarle una fotito,